Fomento al turismo y en nombre de la doctora Adriana Vallejo de la Pava, directora general del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, les damos una cordial bienvenida al quinto conversatorio sobre los valores de la cultura cafetera. En esta oportunidad contamos con el inmenso honor, con el inmenso agasajo de tener al señor Eduardo González Villegas para que nos hable de quizás la persona de la que más sabe, a la que más añora, a la persona más importante en su vida, seguramente que es su padre, el maestro Luis Carlos González. En esta charla hablaremos de un Luis Carlos González un poco desconocido, un poco comodín, que con facilidad asombrosa y a veces con éxitos parece difuminarse en la opinión de los peregrinos y peregrinas. Pero la historia de Luis Carlos González, según su hijo Eduardo, y su obra poética han sido un tanto desconocidos, no solo para aquellos que han admirado su obra, sino para aquellos que la desconocen. En este conversatorio, su hijo Eduardo, que se encuentra acompañado también de su hermana Marta, a quien saludamos, nos harán una presencia de un Luis Carlos abstracto, fantasmal, inmaterial, donde contaremos un poco acerca de su vida, de su familia y de todas sus añoranzas que han sido vertidas en los poemas que han sido reconocidos no solo en Colombia, sino en muchas partes de Colombia, incluso en Rusia, como uno de los valores literarios más importantes de las Américas conocidas. También será una reunión donde evocaremos otro gran amor del maestro Luis Carlos, que es los bambucos, pero será además una agradable reunión de amigos, un agradable intercambio de anécdotas, de recuerdos, de amores y de mucha celebración. Para nosotros es un verdadero honor contar con Eduardo, quien se define a sí mismo como aprendiz de todo e incursionó con irresponsabilidad en campos tan apasionantes como el periodismo de opinión, el cual ejercí durante lustros como columnista del periódico La Tarde, la producción de programas de radio en los micrófonos de Ecos de Risaralda, hoy Ecos 1360, La Voz del Café, hoy simplemente La Básica de Caracol, y la emisora cultural Revista Antonio Cañarte, donde me aguantaron con cariño por casi 20 años en palabras del señor Eduardo. La gerencia empresarial ejercida por 3 décadas en la especial TCC, la escritura de prólogos de libros y notas de carátulas de discos, la presentación de encuentros culturales, sobre todo aquellos relacionados con la música, como el Festival Internacional del Bolero en Tirella, el Concurso Nacional del Bambuco de esta misma ciudad, o el Festival Mono Núñez de Ginebra Valle, donde me divertí micrófono en mano por muchísimos años. De estudios pocos y frustrados, mi temprana vocación de médico terminó tan solo en certeza de paciente en sala de espera, y de ahí en adelante solo fueron sueños y caminos que me hicieron un experto en adioses y renuncias, aclaro, y un escéptico profesional, lo que a muchos no les gusta y a mí no me importa que no les guste. Con ustedes el señor Eduardo González Villegas. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar. Un viejito afeitado, sudoroso y sonriente, cree que baila el bolero que almibara el salón. Muchacha pispireta, locuaz e inteligente, se está chupando al viejo lo mismo que a un bombón. Después de cada disco, con ademán valiente, ordena el viejo un whisky con soda y otro ron. El ron es ron de veras, de graduación corriente,
Y el whisky, té con agua, no tiene graduación. Licores tan distintos, edades diferentes, con tantos movimientos tirantes y atrayentes, afectan al viejito bolsillo y corazón. Y al suspirar la chica por 9 o 10 ausentes, está creyendo el viejo que por sus falsos dientes suspira la muchacha, que dijo tan huevón. Buenas tardes. Entro al departamento de agradecimientos. Primero, al Instituto Municipal de Cultura por la invitación, por haber abierto un espacio para recordar a Luis Carlos. Segundo, a Lisandro, por supuesto, a su equipo, y a ustedes, los más importantes, que aceptaron gastar algunas horas de su día en venir aquí a conocer o reconocer a Luis Carlos González. Para algunos de los altos heliotropos de la pseudointelectualidad pereirana, les quiero advertir que esta presentación puede tener un contenido de violencia y sexo moderado, porque como ellos se rasgan las vestiduras cuando se dice que Luis Carlos es poeta, yo no les voy a hacer caso y me voy a referir a él durante esta presentación en esos términos. Los respeto mucho, pero no los voy a acatar. Eso es algo que he hecho mucho durante la vida: respetar pero no acatar. Y lo hago no por un mandato genético de padre e hijo, sino porque después de leerlo en muchos contextos soy un convencido de que efectivamente es un poeta, bueno o malo, que guste o no guste, eso ya es lo del problema de cada quien, pero creo que sí lo es. Un poeta que decía que el Quijote era el libro más comprado y menos leído, y yo parodiándolo digo que Luis Carlos es el más nombrado y menos leído y menos conocido. Hace unos años, cuando el centenario de su nacimiento, vino un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, y como era bien visto hablar de Luis Carlos González, decidió contar una historia según la cual su padre vino aquí y aprendió un poema de Luis Carlos muy especial y lo llevó y se los enseñó a ellos, hijos, niños, y decía que si su norte es el azar, y resulta que cometió un pequeño problemita, un pequeño error chiquitico, y es que el poema que citó no es de Luis Carlos. Pero quedó muy bien, aquí lo aplaudieron mucho y estaban muy orgullosos en la prensa porque el presidente había citado un poema de Luis Carlos. Obvio, como no lo leen, nadie cayó en la cuenta. Quisiera que me quitara un poquito para el feedback aquí. Ok. Quiero entonces que entremos, antes de hacer un toquecito, de pronto me reubicas un poco aquel parlante para yo poderme mover un poquito sin un feedback. Gracias. O aquí, no sé, un poquito en un paso biográfico, aunque aquí veo tantos amigos, tantos parientes, tanta gente que sabe más de mi papá que yo, que ya estoy que me siento más bien, entrego este micrófono para que hablen ustedes de eso. Inicialmente, digamos que Luis Carlos nació en Pereira, eso suena a lugar común, pero yo he encontrado personas que muy seriamente me dicen que es de Jericó, Antioquia. No, nació en Pereira el 26 de septiembre de 1908, posiblemente en esta casa ubicada en la carrera séptima, entre calles 16 y 17, diagonal a lo que es el antiguo edificio de la Cámara de Comercio, más o menos por donde quedaba la librería Quimbaya en una época, por ahí quedaba esa casa. Ahí nació Luis Carlos, hijo de este par de personajes que son don Florentino González, un hombre nacido en una población de Antioquia en el oriente que se llama El Guarzo, ahora se llama El Retiro, pero en esa época se llamaba El Guarzo. Curiosamente, de allá es don Ramón Correa, el de esta biblioteca, nació también en El Retiro, en El Guarzo. Pues bien, Florentino González vino desde El Retiro, desde El Guarzo, un hombre que era carnicero y ejerció su oficio en Pereira, en uno de los toldos de la Plaza de Bolívar. Y aquí conoció a doña Ana Francisca Mejía Jaramillo, más conocida como Kika, doña Kika, una mujer también antioqueña porque nació en Pácora, cuando esta población, la población de las Matracas, era de ese departamento, ahora es de Caldas,
se dice, es la población de las matracas porque allá producen unas matracas de madera bellísimas en todos los tamaños que se usan no solamente en Semana Santa, sino en las fiestas del pueblo. Don Floro fue una presencia muy importante para Luis Carlos, aunque la pude compartir muy poco tiempo, porque murió cuando Luis Carlos era muy niño. Sin embargo, lo describe en un poema del cual voy a leer un trozo. No quiero leer los poemas muy largos, sino un trozo de uno que justamente se llama Don Floro y que dice así: cachorro paisa mecido en el orgulloso Guarzo, sin mucha letra menuda ni muchos escapularios, con verdes ojos de tigre, cana testa, cuero blanco, sangre agresiva en las venas, en los bolsillos tabaco, corazón de hierbabuena y testículos de guapo, era mi viejo querido lo que se llama un berraco. Sus plantas, sueños viajeros, 1000 caminos agobiaron. Revólver lleno de tiros y cuchillos cachiblancos supieron de su valor, castigo de los bellacos. Los punteros del reloj nunca fueron más exactos, ni en el deber de las horas desveladas por los gallos faltó el sudor arrogante de mi buen viejo carajo. Es un trozo del bambuco Don Floro que él le escribió después de la muerte. Lo describe, era de ojos verdes, era un hombre luchador, un campesino, caminante, andariego, y aquí terminó en Pereira. Y la presencia de doña Kika, de doña Ana Francisca, doña Kika, la mamá, una presencia, una mujer de Pácora, jardinera, la típica santa, que así la describía Luis Carlos, y que fue para él su compañera después de la muerte de Florentino y la razón de ser de su vida fue doña Kika. Murió en 1954 y para ella escribió varias cosas. Escribió 3 sonetos en línea que se llaman Consumatum Est, que es cuando Kika muere. Los escribió prácticamente en el momento en que ella muere, se encierra y escribe estos sonetos, y escribió uno de los bambucos que a él más le gustaban y que para él tenían más significado, y es una letra que se llama Madre Labriega. Hace mucho énfasis siempre mi papá en que Kika era eso, una jardinera, una mujer labriega, y que en esto de hacer labriega tenía lecciones de vida que él aprendía o quería aprender. Porque inclinaste tu frente sobre el altar de las eras, aprendí a querer el surco, mi dulce madre labriega. Porque tus manos mecieron el pan en cunas de tierra, aprendí a querer la espiga y el agüita que la alienta. Porque le enseñaste al sol a tejer con miel la huerta y al ruiseñor del alero tus canciones jardineras, aprendí a querer la luz que madura las cosechas y las semillas que gritan tu nombre cuando revientan. Porque enseñaste una flor a cada mañana nueva, aprendí a querer las tardes que son como tú, morenas. Porque enseñaste que son también espigas las penas, aprendí a querer la vida, mi dulce madre labriega. Voy a empezar por qué no fue Luis Carlos, porque es importante aclarar qué no fue Luis Carlos. Primero que todo, Luis Carlos no fue ingeniero, aunque lo soñó. Su sueño fue ser ingeniero, no pudo ser ni siquiera bachiller. Luis Carlos no fue compositor, graso error de los medios de comunicación. El compositor de La Ruana, falso. Compositor de La Ruana se llama José Macías, porque él compuso la música. Luis Carlos era el poeta que regalaba las letras para que esas letras se convirtieran en bambuco, en las músicas de esos compositores. Luis Carlos no fue cantante, porque él decía que era gago en 5 idiomas, lo cual es cierto, y solo ha sido superado por mi hermana, no más. No fue músico, por supuesto, aunque estando en Bogotá en el colegio La Salle,
quiso aprender a tocar piano. El abuelo le alcahueteó que tocara piano porque era más difícil de cargar al hombro que un tiple. Sin embargo, todavía hay quienes dicen que escucharon a Luis Carlos tocando tiple. Él no fue tiplista, aunque lo intentó y recibió clases. Y contaba la siguiente anécdota. ¿Por qué dejó las clases, papá? Estaba recibiendo la clase y el profesor, así como los profesores le dicen a uno cuando quiere que cambie de tono, ¿sí? ¿Ah? Hacen así, ¿ah? Le arreglo todo, que para que cambie. Y el profesor le decía, y él seguía el mismo tono, y él seguía el mismo tono. Cambien, Luis Carlos, cambia, hijo de puta. Yo les dije que esto tenía sexo y violencia moderada. Y ahí terminó la carrera tiplista de Luis Carlos. Dice David Puerta Zuluaga, un compositor, investigador del tiple, tiplista, compositor, etcétera, dice que un día le preguntaron, maestro David, ¿cuál es la diferencia entre tiplista y tiplero? Y dijo, muy sencillo, el tiplista es un hombre desarrapado, bohemio, bebedor, trasnochador, sucio, y el tiplero es peor. Ahora bien, ¿qué sí fue Luis Carlos? Fue carpintero por vocación. Le encantaba la carpintería. Tenía algunas herramientas y su tallercito y hacía muchos de los muebles que nosotros disfrutamos fueron hechos por él. Con el agravante que cuando uno le ponía que le ayudara a tener alguna tabla, era un martirio porque no le decía a uno qué estaba haciendo. Si no, tengan esa tabla, y él se ruchaba y usted con hambre, con sueño y con cansancio tenía una tabla sin que dijera. Entonces, he ahí una lección de pedagogía. Díganle a los niños qué es lo que van a hacer para que los niños al menos se queden tranquilos, imaginándose que lo que viene ahí es una mesa y no usted media hora teniendo tablas o viendo atornillar. Fue un todero de oficios, porque le tocó, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Fue además un bohemio por convicción, aunque no el borrachín que describen babeándose en las cantinas y escribiendo en las cantinas. Hay que decir que era muy buen aguardientero, se las tomaba muy bien y muy bien tomadas. Así que si leen por ahí que era un borrachín, no crean, fue bohemio y lo hizo con convicción, y en eso sí me da mucha envidia. Y fue un versificador de mucha facilidad. Y ahí viene el problema, o mejor el problema, no quito la palabra problema, viene el meollo del asunto. Un versificador de extrema facilidad. ¿Por qué? Porque cuando él jugaba con su hermanita Lolita, esta es una hermanita que tuvo mucho que ver con su vida. Cuando él jugaba con su hermanita Lolita, en alguna oportunidad, teniendo más o menos 5 años de edad, puede estar ahí cerca de esta fotografía, él le hace un pequeño versito que dice: Santa Cruz de Mayo, ¿quién te puso aquí? Luis Carlos González Lola Quiriquí. Este tipo sí es bien bobo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia de eso es que estamos hablando de un niño de más o menos 5 años y hace un poemita que tiene métrica y rima. O sea que sin darse cuenta ya está empezando a incursionar en la métrica y rima, que sería una de las características de la obra de Luis Carlos con el paso del tiempo. Cuando Lolita muere en uno de los misterios extraños que suceden en las familias, y es que Lolita muere en el 22, pero la tumba dice que en el 23. Toda familia tiene misterios, es el misterio de nosotros. ¿En qué año muere Lolita? 22 o 23, seguiremos informando. Lo cierto del caso es que muere Lolita y Luis Carlos, siendo muy joven, porque tiene 14 años, ¿sí? 12 años, 14 años, escribe lo que podría ser su primer soneto formal. Ha escrito otras cosas, pero escribe su primer soneto formal y él lo titula Vacío. La hermanita se fue. Torpe sordera opuso al ruego maternal el cielo.
y blanca tentación de espacio y vuelo hizo que nada al vuelo detuviera. Teclas impulsación, la primavera hizo retazos de jazmín su velo, y el jardín del hogar, fiel a su anhelo, se fue del mundo con su jardinera. Quedó roto el hogar. Recordaciones se quejan en joyel de corazones como labios sangrantes de honda herida. Y las muñecas, voces sin canciones, quedaron boca abajo en los rincones como desengañadas de la vida. Poema de un niño de 14 años que pierde a su hermanita, que entre otras cosas Lolita tenía una particularidad, era mona de ojos verdes, tocaba bandola casi que sin que nadie le enseñara, su misal era en inglés, todavía se conserva, o sea que era algo distinto a toda esta familia de morenos que somos nosotros, que no tocamos, no era para este mundo, dicen aquí, sí, efectivamente. Lolita muere entonces y deja ese vacío para ambos, para Florentino, para por supuesto para doña Kika, para Luis Carlos. Y entonces Luis Carlos está estudiando en Pereira y aquí solamente hasta segundo bachillerato. Cuando termina segundo bachillerato, Florentino dice: yo quiero que mi hijo estudie, y lo manda a estudiar con un esfuerzo muy grande, económico y de todo tipo, a Bogotá, al Colegio La Salle. En uno de esos viajes a caballo que duraban 3 y 4 días, que había que mandar por telegrama primero: lleven las bestias a no sé dónde, recojan las bestias en Girardot, y él ahí empieza a estudiar en La Salle. Pero estando en La Salle, tiene una noticia muy triste, y es que Florentino muere. Florentino, con su carnicería, ha logrado volverse finquero, tiene una finca en Combia que todavía existe, no es de nosotros, es una finca que, la finca existe, pero no es de la familia, se llama San Carlos, y allí matan a Florentino, estando Luis Carlos en Bogotá, matan a Florentino, esperan a que él termine el curso antes de contarle que mataron a Florentino, y luego ya lo reciben aquí en Pereira y se encuentra pues con su familia. Lolita ya no estaba, la que está ahí paradita, pero estaba su otra hermanita Mercedes, y estaba por supuesto su mamá, doña Kika, y se encuentran con que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién va entonces a ver por esta familia si por esa época se vino además la crisis del finales de los años 20, el café no valía nada, los bancos no prestaban, todo el mundo estaba en quiebra, y volver a Bogotá era imposible, alguien tenía que quedarse, y a pesar de que era una persona muy joven, tenía que ponerse al frente de su familia para comenzar a ejercer y a buscar distintos oficios. Tiene entonces multitud de trabajos, de toda índole. Él mismo contaba que había sido operador de cine, moviéndole un proyector, manejando un proyector de películas, que había sido por ahí en alguna ocasión, en alguna feria, ayudante de mago. Entró luego como oficial contador a las empresas públicas delegadas, lo que serían las empresas municipales públicas ahora, donde fue ascendiendo hasta llegar a ser su gerente. Luego entró como secretario del Club Rialto, donde estaba trabajando un año antes de padecer. Tuvo trabajos tan disímiles que ustedes no van a creer, pero aquí lo están nombrando policía en Combia. El alcalde Elías Restrepo en 1930 nombra al señor Luis Carlos González como agente policía auxiliar del paraje de Combia, y entonces deben acatar sus órdenes en su carácter, y además puede llevar arma. Eso puede ser. Luis Carlos González era lo más, tú puedes llevar arma. Creo que no hizo mucho caso de esto. Un empleo y otro empleo y otro empleo, y llega en un momento determinado y se contacta con los medios de comunicación. Empieza a trabajar en el diario de la ciudad de Pereira. Diario, es cronista de teatro, y en ese orden escribe diferentes artículos de los artistas que visitan Pereira, de las compañías que vienen, algunas del extranjero, a visitar Pereira como teatreras.
y hace toda una serie de crónicas, escribe columnas y luego es nombrado administrador del diario. Ahí está la noticia, en 1931, julio de 1931, es administrador del diario, perdón. Digo de radio porque aquí está, él es fundador con Rodrigo Castro Torrijos del primer radioperiódico que tuvo Pereira, se llamaba Radio Gaceta, año 1937, esa es la redacción de Radio Gaceta. Sea breve, voy a intentarlo. Y aquí está el primer libreto de Radio Gaceta, primero número 1 de junio 28 del 37. Ahí está. Son precisamente las 6:30 de la noche en Pereira, tiempo estándar colombiano. Al empezar sus transmisiones, Radio Gaceta saluda de manera especial a las prensas hablada y escrita de Colombia y a las de los países de habla hispana en el nuevo continente, ofreciéndoles colaborar con ellas tan intensamente como sea preciso en defensa de los comunes intereses. Radio Gaceta espera como gentileza a sus amables radioescuchas que la informen de la manera como reciben sus cotidianas transmisiones. Esto duró más o menos hasta el 39, porque tuvieron una transmisión una serie de transmisiones donde ponían en vilo a la curia, porque supuestamente era un negocio de calaveras en el cementerio San Camilo, y no cuidaban las lápidas y habían cerrado la fuente de agua para que la gente llevara agua para las flores, porque la curia decía que eso gastaba mucha agua y valía mucha plata, y Radio Gaceta se vino contra eso, y cuando menos pensaron, tarán, tenga, tome y lleve, y cerraron Radio Gaceta en 1939. Disfruta la vida en Pereira, disfruta los carnavales, ahí estamos, ahí lo pueden ver en el 38, ahí está sentado con su sombrero y su corbatín. Disfruta los carnavales del 38, hace coplas y décimas para cuanto reinado aparezca y para cuanta cosa le digan. Se casa. Eso pues también fue una revolución, porque se casó al escondido en el 40. Al escondido en el 40. ¿Ustedes saben lo que es eso? El escondido en el 40. Esta mujer era de Abejorral. Aquí tengo uno de sus sobrinos más queridos, Javier Ramírez Villegas, de Abejorral, y trabajaba en la Telefónica de Pereira. Y ellos se habían peleado, hacía como un año estaban peleados. Y ella va a las 6 de la mañana para el trabajo, va por las 16, y en la 16 con séptima o la 15 con séptima se encuentra con Luis Carlos a esa hora y le dice: Carola, nos casamos ya o nunca, ahora o nunca. Eso era el ultimátum. Y ella, mujer de Abejorral, lanzada, ¿qué pensó? Dijo: listo, ya. Y le cogió la caña. Y él dijo: allí tengo en el Parque de la Herrera tengo unos testigos, los familiares. Estaba Marcela, ¿era Marcela o Débora? ¿Cuál era la que estaba? Débora, creo que era la que estaba, y alguien más, y Débora Ramírez. Y entonces le dijo: ahí están los testigos y las argollas. El sacristán de la Valvanera los prestó y se casaron, salieron de misa y fueron a dar a la casa donde mi papá vivía ya con sus padres, en la Sexta entre 21 y 22, donde ahora hay un coco que supuestamente es la casa de Luis Carlos, y no es una fachada mal pintada. Y entonces el honorable Consejo Municipal, y entonces llegó allá y entró y le dijo a Kika: mamá, le traje una hija. Me dio con una frase como medio de poeta, ¿cierto? Mamá, le traje una hija. Y a las 6 de la mañana o 6:30 la abuela oyó o entendió que mamá, le traje una amiga. Y entonces mi abuela empezó a decir: y Luis Carlos, a esta hora, ¿qué hace con una amiga aquí? ¿Qué será que traería? ¿A quién se traería? ¿De dónde? ¿Y a qué? ¿A desayunar o a qué? Bueno, en todo caso se casó, y eso para él fue pues también otro momento importante en la vida. Participa en una cantidad de actividades cívicas. Esta es la portada del programa de la inauguración del aeropuerto en 1947. Y en cada uno de los puntos del programa de la inauguración había una coplita hecha por Luis Carlos, una coplita. Este es el programa, pues esta es la portada como tal. Las coplas de la Villa Olímpica del año 62 se cantaban con la música de Tú ya no soplas. Yo le decía a mi hermana que si el autor de Tú ya no soplas
le cobraba derechos de autor a los pereiranos, ese tipo se tapaba de plata, porque todos lo cantamos con Tú ya no soplas, las de centenario, ¿cierto? No más discursos que no valen un comino, ni cuentos chinos en promesas del poder, que otra vez juntos los festivos pereiranos, los activos pereiranos, y eso era el centenario, la de Salalda, todas eran con lo mismo. Así que si el señor le da por cobrar derechos de autor, nos quebramos todos. Va la vida dando vueltas, y Luis Carlos publica entonces su primer libro. Se publica en la imprenta oficial de Manizales en 1946. Se llama Cibaté. Para los que son muy jóvenes aquí, Cibaté es un municipio de Cundinamarca, pero allá estaba el manicomio más famoso de Colombia. Cuando usted le querían decir que usted estaba loco, usted decía, usted está como para Cibaté. Y el que hablaba de Cibaté es que está hablando de locuras. Entonces cuando él publica esto, eran sus locuras. Y sus locuras estaban todas juntas en Cibaté, ese primer libro de 1946. Luego llega el centenario. En el centenario, aquí está en la casita de Guadua, que quedaba al frente del batallón San Mateo, año 63. Esto lo construyeron los Scouts. Era una casa hecha toda de Guadua, y todo lo que había dentro, desde la jaula que usted ve, todo era de Guadua. Bueno, hoy la Guadua está de moda. En esa época la Guadua solamente usaba para hacer fogatas, de resto, y para hacer esterilla. Entonces se hace esto, y parte de los homenajes que le hacen a Luis Carlos, la librería Quimbaya decide publicar su obra, y lo hace en 2 libritos. Un pequeño cancionero que se llama Pereira Canta, que eran los bambucos, los poemas que estaban musicalizados en ese año, en el 63. Y luego estaba Asilo de Versos, que era, como dice ahí, Cibaté con más celdas. Cibaté con más celdas, porque era justamente Asilo de Versos con más poemas. Y este lo publica la librería Quimbaya en 1963 y lo manda a una editorial en Medellín. Y en Medellín, la editorial se escandaliza. Hay un poema que ellos se niegan a publicar. Pero señor, es que usted es únicamente la editorial, hágame el libro. No, yo eso no lo publico. Publico el libro sin ese poema. Y así sucede. Y entonces, en la librería Quimbaya, hacen editar ese poema aquí, imprimirlo, y a cada libro se lo van metiendo. Y ese poema es un poema irónico, pero en esa época la moral... Bueno, yo tengo una amiga antioqueña que diría que no era en esa época, que hoy también la moral de Medellín era medio de doble faz. Se llama raza, y dice así: raza, ¿raza de qué tanto pregonan mi vecino y el cura y el tendero y la altiva señora del banquero, quien tuvo un hijo negro siendo mona? ¿Raza? ¿Raza de qué si desentona la ley de Dios con la que explica el clero? Y al coraje ni andante ni escudero lo castan el responso y la corona. ¿Raza de hidalgos? ¿Raza de caciques? Imperio de trabucos y alambiques sobre estéril solar de cobardía. De la maraña que el ancestro escruta, solo nos queda puro el hijueputa, y lo estamos negando todavía. Escándalo, porque decía hijueputa, pero no vieron que era lo que tenía que decir. Lo que estaba diciendo es: mire, no hablemos tanto de razas, porque si nos ponemos a escarbar en ese trabuco, en ese enredo, allá lo vamos a encontrar. Todo lo vamos a encontrar ahí. Así que ni modo. Luego viene en 1983 una especie de reedición de Asilo de Versos con otros poemas adicionales que él incluye, patrocinada por el Banco de la República, en la edición más asquerosa que ustedes puedan ver. Cuando ustedes vean ese libro, siéntanse contentos de que están conociendo una de las ediciones peores de libros en Colombia. Es un libro hecho en 2 tipos de letras distintas, porque simplemente fotocopiaron uno y otro, y en un papel periódico que lo menos que hace es desintegrarse por los hongos, si es que no lo enferma usted, si lee mucho a Luis Carlos González en esta edición.
Pero hay algo más, y es que él tiene una afición especial por las imprentas. Le fascina, desde que estaba en el diario, vive metido en una imprenta. Vive metido en una imprenta, haciendo boletines para el Club de Alto, haciendo no sé qué, o haciendo cosas para él, jugando para él. Y hace las fototipias. Fototipia es una técnica de fotografía, una técnica de impresión. Entonces, él lo que pretendía con las fototipias era retratar en un soneto a una persona. Yo les voy a leer una fototipia de Chila. ¿Recuerdan a Chila, la famosa hincha del Deportivo Pereira? Esta fototipia trata de describir a Chila. Ustedes me dirán si la describe o no. Hace ya varios años, lo recuerda cualquiera, en un café del parque con clientela festiva, se movía presurosa cual ardita cautiva, atendiendo 10 mesas la eficiente copera. Le picó desde entonces la abeja futbolera, que fuera para algunos rentosa y productiva, y apasionadamente, como cinta adhesiva, no ha perdido al Pereira ni un partido siquiera. Aplaudida por barras cuando llega al estadio, concede explicativos reportajes por radio, si ganando enloquece o perdiéndose a China. Y todos los domingos, el vuelta a la bandera de nuestro Deportivo descuella cual si fuera un corazón de chucho que funciona con pilas. Ese era China, en fototipias de Urbano Cañarte. ¿Por qué Urbano Cañarte? Porque no son muchos seudónimos en la vida para escribir este tipo de cositas. Urbano Cañarte, Polito Maya, Luisito Villa, Art Iniegas, bueno, una cantidad de seudónimos. Entonces Urbano Cañarte aparece en muchas de las crónicas. Este libro fue después publicado por la Universidad Libre en una de sus colecciones y tiene ya 99 poemas, cada uno de los cuales describe a una persona, de Pereira la mayoría. Les voy a leer otro, de una persona que todavía está con nosotros, que es doña Gilma Gómez de Marulanda. Dice así: activa, inteligente, espiritual y bella, es sin igual motivo de orgullo pereirano, porque el tropel del tiempo detuvo con su mano, hermana es de sus hijos y la menor es ella. En toda gesta cívica es rutilante estrella, nuestros juegos atléticos, convite comarcano, las granjas infantiles, el hogar del anciano y muchos otros bronces repicarán su huella. Ella atiende su casa, recibe presidentes, su voz luce en los coros, consuela a los dolientes y aún le queda tiempo para vender seguros. Y cuando por envidia mi Dios nos la sonsaque, la sombra de su ausencia dará al civismo jaque y a su Pereira amada colocarán apuros. Es una forma de describir a doña Gilma Gómez de Marulanda. Necesito a Cindy por ahí. Cindy, ve que vamos a oír una cosita. En 1979, si mal no estoy, hicimos un programa de radio, mi hermana y yo, en Caracol, y una sección que le pedimos a él que nos ayudara era escribir unas crónicas de Pereira antiguo. Y él no solamente las escribió, se entusiasmó y las grababa en una grabadorcita chiquita, y entonces nosotros la pasábamos, y él bautizó retocando imágenes, siempre con la idea de la fotografía, las fototipias, retocando imágenes. Era esto, retocar la imagen, y era la historia. Voy a ponerles 5 minuticos nomás de una de las crónicas de ese Pereira. Esta crónica habla de la llegada del primer avión a la ciudad. Número 1. Disculpas una pregunta, que es Ofelia Torres, parece que hizo, no hay que hacer nada a esta fotografía porque la original estaba aquí. Parece decir ¿Por qué aparece Ofelia Torres? de comunicación tan rápidos como los actuales llegaron a Colombia 3 cosas desconocidas por nosotros y de la misma procedencia. Eran nada menos que la gripa bogotana, causante de tantas muertes no solo en la capital, donde una sepultura por abundancia de inquilinos costaba más que un apartamento, sino en las demás ciudades y pueblos colombianos. Entre los muchos casos amargos que nos conmovieron, recordamos el fallecimiento de la distinguida matrona doña Elvira Gaviria de Gaviria y de su hijo mayor,
el apuesto Luis Eduardo, de 22 años, hecho ocurrido en la misma residencia con escasas horas de diferencia el día 12 de diciembre de 1918. Las ratas, nuevos conquistadores del joven continente que viajaron como polizontes en las primeras cajas que atravesaron los mares en cumplimiento de importación después de la guerra. Y el aeroplano, aparato que habíamos divisado en los muros noticieros de entonces, cuando semejante a zancudo con ventilador rayaba el cielo del continente ensangrentado. Para combatir la primera, es decir, la gripa bogotana, gracias a prescripción médica, se nos equipaba con un limón maduro traspasado por muchos clavos de olor y para llevarlo en el bolsillo, y con una pequeña bolsa de mielcillo repleta de alcanfor colgada del pescuezo con el encargo de espantarla. Las ratas extranjeras, aprendiendo castellano y sus aclimatados descendientes, tomaron posesión absoluta de todos los graneros debido a que no se contaba con trampas especiales para su captura. Las existentes de procedencia extranjera, pulidas con esmero, servían únicamente para tapar ratones colombianos, pequeños compatriotas moradores de las despensas invadidas sorpresivamente por sus desconocidos semejantes. El tercero, es decir, el aeroplano, alentaba en todas partes el anhelo por conocerlo, sin que nadie se explicara qué fuerza o truco permitía su dominio del aire cuando era imposible elevar una cometa sin buen viento, menos aún la manera como ocupaba su lugar en la tierra para inexplicablemente abandonarla. Después de Cali y de algunos pueblos del valle, tras de muchas varadas, le tocó a Pereira el turno para conocer y ver de cerca tan curioso aparato y para aplaudir a quienes, hasta entonces practicantes tan solo de meneo en columpio, se atrevían a desafiar la ira de Dios y la prisión del diablo. Y apareció el héroe, don Vicente Bueno. Si quieren conocer el final de esta historia, vayan al libro Retocando Imágenes, para que lo lean. Bien, después de Retocando Imágenes, que era la recopilación, entre otras cosas no se pretendía hacer un libro. En alguna oportunidad, cuando el programa se terminó, por órdenes muy arriba, entonces Jairo Giraldo Arango le dijo a mi papá que le prestara los libretos de Retocando Imágenes para fotocopiarlos, y él se los prestó, y cuando Jairo viene a devolvérselos, le trae empastado todos esos libretos y le dice: mire Luis Carlos, aquí hay un libro. Y efectivamente, con la gobernación de Risaralda, por eso la carátula es un dibujo de Ofelia Torres, con la fondo editorial de la gobernación de Risaralda se hace este libro. Juan Guillermo Escalante trabaja en la parte de fotos, mucha gente nos presta fotografías. La solicitud de la foto la hicimos en el último programa de Tertulia Caracol, que se llamaba, y mucha gente nos facilitó fotos para ello, y eso pudimos hacerlo. Cuando muere Luis Carlos se encuentran pues una serie de poemas que eran algunos borradores, posiblemente otros fueron desechados por él, pero la pregunta es qué hacíamos con ese material, y entonces surge la posibilidad de que este sea el segundo volumen de la colección de autores risaraldenses. Está de gobernador el doctor Luis Carlos Villegas, y él decide pues apoyar la idea. Nosotros aceptamos, se organizan de alguna manera los poemas, y voy a leerles uno de ellos. Hay de todo, pues ahí, porque insisto, hay algunos que claramente diríamos que eran borradores. Este se llama Primer 5, tiene que ver con la escuela, cuando se calificaba sobre 5, ¿no? Ahora sería el primer 10, para no perder el año, ¿cierto? Matriculé al corazón en un curso de escritura, y él me trajo con premura esta primera lección que expresa con emoción y caracteres traviesos. Están mis anhelos presos en dos divinas prisiones: el beso de tus canciones y la canción de tus besos. Es un poemita que se llama Poema 5, de un poeta que no es poeta. Ok, ¿cómo aparece? Vamos a la década de finales del 30. En Colombia, la música andina colombiana ha venido sufriendo unos problemas porque los poetas consideran que escribir para que sea musicalizado no está bien visto. De hecho, hay muchos grandes poetas colombianos que tienen letras de canciones nuestras y nunca las quisieron firmar. Los investigadores son los que van descubriendo. Rafael Pombo, entre ellos, escribió muchos poemas que se convirtieron en bambuco o en pasillos y no aparecen así muchos.
Entonces, muchas de esas letras llegaban desde otra parte, llegaban en revistas de poesía, y cualquier músico, compositor, tomaba esa letra y creaba una canción, buena o mala, dependiendo de la poesía como fuera. Uno de esos poemas que nació así como canción, mire qué belleza, es El Pasillo Las Acacias, que viene la letra de una revista, soy de un poeta español, Vicente Medina, que vive en la Patagonia, donde es hacendado y ganadero, y aquí llega Jorge Molina, coge la letra y la convierte en Las Acacias. Sucedía esto. Y un día se encuentra Luis Carlos con este personaje, que es don Enrique Figueroa López, nombre nacido en Valparaíso, que es tenor lírico. Él canta canción napolitana, arias de ópera, canta algo de tango, por supuesto, valses, pero música andina colombiana no canta, no le gusta, no interpreta. Y tiene una conversación acerca de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no vive el bambuco otra vez? Y Figueroa dice, es que no hay letristas. Y Luis Carlos dice, es que no hay buenos compositores. Entonces se crea un duelo ameno y dice, ven, hagamos una cosa. Y mi papá le dice, él insiste Figueroa, no hay letristas. Y mi papá le dice, yo le doy una letra y usted la musicaliza. A ver si es capaz, a ver si en eso consiste. Y entonces, edito a Cindy de nuevo. Como ven, Cindy es polifacética, multifacética. Vamos a escuchar, este dura 40 segundos y nos cuenta algo. La pista 2, por favor. Hay que subirle volumen porque está muy bajito. Bueno, solamente quería que fuera testimonial, pero realmente esto lo que habla es, está Luis Carlos contando que dice que en 1940 compuso Figueroa su primer bambuco. O sea, Figueroa no había compuesto nunca nada. Y para ambos se convierte en el primer bambuco. Luis Carlos tampoco tenía nada musicalizado. Y se convierte en el primer bambuco, que es en 1940. Figueroa lo hace. Y luego, junto con él, hace Callecita Morena y Recuerdos. Esos son los tres bambucos iniciales. Y se graban en un equipo de la Casa de Luz, un equipo portátil, un equipo muy modesto portátil, y luego Figueroa canta la primera versión con el dueto Los Heraldos de Caldas que él tenía con Enrique Villegas. Esa era la otra pistica que traía ahí. Intentemos saquemos el CD, tratemos de sacarlo y lo pasamos para acá, a ver si por aquí lo podemos oír. Simplemente es testimonial. Y me pasas el cable, por favor. Denme medio minuto. En 1940 compuso Figueroa Decidita, su primera canción. Un año más tarde, en asocio de Enrique Villegas, con quien integró el famoso dueto Los Heraldos de Caldas, grabó dicha canción junto con Callecita Morena y Recuerdos, la segunda y la tercera de su ingresión como compositor musical. Se grabaron en equipo muy modesto de la Casa de Luz de Medellín, para proceso posterior en la Casa Mixto de los Estados Unidos. Esta es la versión original.
Claro, en Medellín hay que mandar a Estados Unidos para hacer el proceso de los discos. Y la versión original comienza así. Vecinita de viadero, porque te muestras esquiva, sabiendo que yo te quiero porque adelanta, eres flor en mi sendero, la fuente en mi jornada y de mis noches lucero. Es un pedacito nomás que vamos a ver. Sí, se lo dije, era un pedacito nomás. Bien, decía Luis Carlos que una canción tenía mucho más valor cuando además de cantarse se podía leer y tenía un sentido. Y él empieza a producir unas letras para que se convierten en bambuco, y algunos comentaristas y especialistas dicen eso es muy largo, eso no lo puede cantar nadie porque además hay que meterle coro. Pero empiezan a ver que son unas letras que tienen una coherencia, cuentan una historia, dicen algo con una coherencia, va desarrollando un tema, y entonces cuando menos piensan, no solamente los bambuqueros aquí en Pereira, sino en otras partes de Colombia, acogen esas canciones y las montan en su repertorio. Un ejemplo, un campesino vive en la montaña, la quebrada pasa por la mitad de su tierrita, hay una huerta de planticas aromáticas que su montañera cultiva, hay un guadual, el viento sopla por el guadual, hay un perro, el perro vive con ellos, es un perro amigo, vive con ellos, comparte el pan con ellos. Y un día la montañera se va por el camino, no sabemos si se va sola o alguien se la lleva. Este hombre queda destrozado, pierde la razón de ser de su vida, nada le sirve, nada le gusta, nada tiene sentido, ni los días, ni el sol, ni la quebrada, nada tiene sentido, porque la montañera ya no está. Y entonces, la montañera que quise, se me la robó el camino en mala noche morena, sin cocuyos encendidos. No sangró flautas el viento en los guaduales vecinos, guardó silencio mi perro que me ladraba a su amigo, y amordazando entre espumas la quebrada su sonido, fue cicatriz de cristal cortando en dos mi plantío. Pajiza canción que sobra fue el rancho sin humo y trinos, pupilas que nacen ciegas, los soles recién nacidos, verde historia de sus manos, el romero y el tomillo, cansado afán, sin caricias, el hachazo en los chaquiros, y ya sin mi montañera, fue la siembra en mi plantío, vagancia de las semillas, en surcos ya sin motivo. Por eso aborrezco el viento que pulsa el guamal florido, odio la noche y el perro que pan compartió conmigo. Soy enemigo del agua que arrastra su sed de río. Aborrezco el sol y el rancho y la tierra que cultivo, y solo sigo queriendo la punta de mi cuchillo y aquella, la montañera que se me robó el camino. Una canción vale cuando además de oírse se puede cantar, decía Luis Carlos. Y vamos a escuchar esta canción convertida en bambuco. Y vamos a escuchar esta canción convertida en bambuco. No la vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Aquí está. Por el maestro Joaquín Arias. La montañera
que quise se me la robó el camino. En mala noche morena, 5 puchos encendidos. Nos sangró flautas el viento en los guaduales vecinos. Guardo silencio mi perro, que me ladraba su amigo, y amordazando entre espumas la quebrada su sonido. Pues cicatriz de cristal, cortando en 2000 blanquillos. Aquí esa canción que sobra, fue el rancho sin humo y trigo. Pupilas que nacen ciegas, Los soles recién nacidos, ver la historia de sus manos. el romero y el tomillo, Cansado afán sin caricias, el ansiazo en los chapinos. y ya sin mi montañera, fuera siempre mi blanquillo. Vagancia de las semillas, el surco ya sin motivo. Por eso aborrezco el viento que pulsa el guamal florido. Odio la noche y el perro que pan compartió conmigo. Soy enemigo del agua que arrastra su ser de río. Aborrezco el sol y el rancho y la tierra que cultivo. Y solo sigo queriendo la punta de mi cuchillo y aquella la montañera que se me robó el camino. Bien, escuchábamos Montañera, una versión del Trío Pereira de Arturo Henao, con la voz invitada de Chucho Vargas, un cantante de Manizales que ya falleció, también grababa como Jesús del Río, una voz bambuquera muy hermosa. Este es el segundo, está grabado en el segundo larga duración que se hizo en la serie Donde nacen los bambucos. Tiene la carátula El lago Uribe Uribe, el primer volumen tenía el Bolívar de Pereira. La temática de Luis Carlos, quiero hablar un poquito, digamos ahí, la temática de la obra, esta vez de pronto, digamos la parte más importante de este encuentro, porque nos va a mostrar lo siguiente. Luis Carlos tiene, pues digamos que yo diría que un tema casi que único, que es la mujer, el amor y la mujer, porque casi toda su obra va a dar allá. Lo vemos claramente, por ejemplo, en Antioqueñita. En las cuerdas de mi tiple encontrarás antioqueña notas festivas y tristes, grito alegre y dura queja, oración de madre ausente, palabras de hermana buena, tierra de muchos caminos y calor de compañera. Aquí le está anunciando que va a encontrar esa antioqueña. A madre labriega, porque enseñaste que son también espigas las penas, aprendí a querer la vida, mi dulce madre labriega. Y hay otros poemas musicalizados, algunos como Lejana, muchachita parrandera, compañera, vecinita, ajena, muchachita pereirana, etc. Hay una gran ironía en la obra de Luis Carlos, bueno, la ironía que manejaba también en su vida y en lo que escribía en prosa muchísimas veces. Voy a leer un ejemplo de esa ironía. Este se llama Soy colombiano. A ver si ustedes se ven reflejados ahí. Soy como ustedes son, buen colombiano, que teme al diablo y su moral practica. Vota, pero no elige. Orina en mica y asegura que el rey no es soberano. Beso al obispo la sudosa mano. Ignoro el río de la patria chica, pero aprendí del profesor la rica lista de cuantos tizna al africano.
Sé cuánto mide la muralla china, le vuelo al gringo, el comejel me arruina, imito toda carajada ajena y moriré sin ver buen presidente, buena la situación, mal aguardiente, ni la cosecha cafetera buena. Y esto es por allá como del 40. La cuestión social. Toda su vida fue una persona muy tocada por la cuestión social. Cuando tuvo la oportunidad de trabajar como gerente de empresas públicas, empresas delegadas, se llamaban ese tiempo, empresas municipales delegadas, hizo muchas cosas por barrios pobres de la ciudad. Y eso lo dejó a él muy marcado, hasta el punto de que en una lista que yo podría decirles de Letra Muerta, Piedra y Cielo, Harapos, voy a leerles Barrio Pobre, que también se convirtió en Bambuco, musicalizado por el maestro Lucho Vergara. Me duelen los barrios pobres con tenaz remordimiento, y su presencia me muerde con afán de perro hambriento, porque enfermos de injusticia les negamos el remedio, olvidando que sus gentes son también hermanos nuestros. Donde sin brasa en acción, ni más abrigo que el viento, donde mendrugo de pan ni siquiera es un recuerdo, donde el derecho a vivir parece que nace muerto, hay silencio de volcán que lleva fuego por dentro. El niño del barrio pobre sueña dormido y despierto que de un monte ensangrentado viene un judío descendiendo a tatuar a latigazos los mercaderes del templo. Ojalá no llegue tarde, quiera Dios que llegue a tiempo. La cuestión social está muy presente en muchos de los poemas de la obra de Luis Carlos, de los que menos se conocen y menos se ven, menos se leen y menos se comparten y menos se transmiten. Pero bueno, hay una constante interesante que es el humor. El humor en su vida cotidiana y el humor en su obra. Voy a leer uno pequeñito de los muchos de humor que tiene. Esto se llama O el campo, para aquellos que aman el campo. Con mucho cariño. Recibí tu consejo. Insistente decías, vete al campo. Tus versos serán mucho mejores entre arroyos, turpiales y fragancia de flores, mientras fumas tabaco de un caney de Turquía. Vine al campo, muchacha, hace ya 15 días. He arrojado a la huerta 102 borradores. Y hubo en ellos tan graves, tan terribles errores como aquellos errores de que tú te reías. Chillan muchas chicharras, no hubo tales turpiales. Cargo el agua en 2 tarros porque no hay manantiales. Y agoté mis cigarros espantando mosqueros. Yo no sé si al hablarme de fragantes rosales mencionabas, muchacha, los hediondos corrales donde mientan la madre de 25 terneros. Ese es O el campo, una muestra del humor de Luis Carlos. Mire, hay una anécdota interesante, y es que el primer obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, persona muy prestigiosa, como eran los obispos de esa época, que vivían casi que en un pedestal, ahora ya se juntan más con el populacho, pero en esa época había un pedestal. Fue al Rialto a una comida, y entonces entró a la recepción del Rialto y dejó ahí pues su sombrero, su paraguas, su abrigo, etcétera, etcétera, en fin. Y Luis Carlos González entra a esa recepción, llama a un fotógrafo amigo, ¿y qué hace? Esto: el abrigo, el sombrero y el paraguas de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo. ¿Y para qué hace eso? Porque quiere hacer una tarjeta de Año Nuevo para sus amigos. Con la humildad honesta de mis votos, estoy rogando para usted y sus amigos suyos que la felicidad sea su compañera permanente durante la vigencia deliciosa del año por venir. Su protector, Luis Carlos. Pero es que detrás de la tarjeta hay algo más. El año pasado murió, no sé si fue en Ecuador tal vez, Henry
se me acaba de escapar el nombre, Holguín, Henry Holguín, que era periodista de la revista Cromos, y se inventó Henry Holguín un cuento que en Colombia se volvió, que llaman ahora un mito urbano, pero se creía en eso, y era que había un insecto llamado la machaca. Si la machaca lo picaba a usted tenía 24 horas para hacer el amor, o si no, se moría. Eso fue en serio, y eso salió en Cromos y la gente lo creía. Y más de uno con una picadura de zancudo enconada fue mucho lo que consiguió. Mi amor, esta que ve aquí en la machaca, fue de la machaca, mi amor, es la rica. Y entonces venga, papito, que aquí lo curamos. Muy bien, entonces él escribe en el reverso, esto me está fallando, es la revelación. Contra toda picadura, incluso de la machaca, es el berraco de Huacas este puritano cura. Siendo enana su cultura, su poder es prodigioso, y como usted es piadoso, rece al beato Minejo, pues este divino viejo es de lo más milagroso. Puede imprimirse firme legible obispo. Una vez vino mi hermano de Medellín y le contó un chiste. Y a él le gustó mucho el chiste. Se sentó en la mesa y escribió esto que se llama cuento chino. Esto es de lo más irreverente que hay. El garlopín es, para que no sean mal pensados, y ahí es donde está el sexo y violencia moderada, el garlopín es un elemento de los carpinteros. Lo mismo que el formón, son un elemento de las herramientas de los carpinteros. Para que entendamos este pedacito. Estando San José, oiga pues a dónde se fue, a la familia, Sagrada Familia San José. Estando San José sin dar reposo al garlopín, cumpliendo un compromiso, aparece en su puerta de improviso el arcángel Gabriel, algo nervioso. Después de saludito archimeloso y arrastrando las alas por el piso, anuncia a San José que cree preciso comunicarle un hecho milagroso. Y estrechando la diestra al carpintero dice: padre serás antes de enero, aunque mantengas la herramienta quieta. Y él, meciendo el formón sobre grafito, le responde: valiente milagrito. No jodas y abróchate la bragueta. Le canta a los símbolos paisas, por supuesto, obviamente a la ruana, al hacha, al machete, al carriel, al trapiche, a los caminos, a la fonda. De la piel de arisca nutria nació el carril antioqueño con varonil arrogancia y orgullo de compañero. Y guardián de risa y llanto, de vicio alegre y secretos, se aferra festivo al macho con recio abrazo de cuero. La tradición de mi raza porta el carriel como cetro, y entre sus fuelles alientan retratos que borra el tiempo, crucifijos, naipe, irados, hierbas, espejo y mechero, cartas de amor y monedas, barbera, tabaco y versos. Un fragmento de El Carriel. Sigamos con el amor. El amor que es en el ahora. En juramento dice: hoy, cuando nuestros caminos están borrachos de encuentro, por la cruz que unidos forman, hagamos un juramento, que jamás nuestro presente se torne pasado muerto y que entremos a la sombra como el último recuerdo. El instante dice: un instante fugaz de tu mirada, se hizo un siglo de luz al conocerte, y un siglo de temor me da perderte cuando apenas se inicia tu llegada. Ese amor que se anhela pero que es imposible. Ya lo oíamos en Amor Montañero: si me llegas a querer así, perdón, no, eso era Montañero, esto es Amor Montañero, dice: si me llegas a querer así como yo te quiero, te sabrá mi amor tan dulce como todo lo que siembro. Tendrás para ti caricias, claveles para tu pelo, y yo tendré a quien confiarle la mitad de mis secretos. En Acuarela dice: cuando en el trapiche muera la caña de tu plantío, piensa que el cariño mío se muere sin quien lo quiera. Y dile a la enredadera que en el alero cautivas,
Corrijo todo. Cuando en el trapiche muera la caña de tu plantío, piensa que el cariño mío se muere sin quien lo quiera. Y dile a la enredadera que en el alero cultivas, que con sus flores me escriba, que me piensas y me esperas. En ajena mía, cuando dulce dolor de mi alegría, eres la ajena que parece mía y eres la mía que parece ajena. Y en cobardía, ni nos separa ni acerca nuestro ruego silencioso, porque son, serán y han sido cobardes nuestros antojos, y por nuestra cobardía es este mal de nosotros, beso que niegan los labios y que mendigan los ojos. Hay un amor que ya no es, pero que se recuerda. En orgullo dice, como la mano al guante nos acostumbraremos a la sencilla ausencia temida por los dos. Nuestro recuerdo inútil es luz que negaremos al sol de los venados de nuestro pobre amor. Y en relojito, un relojito en tu alcoba suplicará mi regreso, porque le has dejado impreso el desvelo de tu afán. Pero en vano gritarán sus golpes esa llamada, porque las horas pasadas para no volver se van. En ruego de agresiva belleza prisionero mi pobre corazón, paria de mente, no ha logrado que sientas como siente, ni que me quieras como yo te quiero. Y en dos palabras, se escribe con dos palabras la historia de nuestro amor. La primera es bienvenida y la última es adiós. Mas es oración que reza en silencio el corazón, que si para ser te falto, me faltas para ser yo. Cuando llegó la hora de comenzar el viaje hacia la sombra, Luis Carlos hace balances en su vida y escribe cosas como Dos viejos. Es un poema donde él habla de él y de su casa de toda la vida, la casa de la Sexta, a la que llegó con apenas 6 años de edad y allí murió. Y este, que se llama Bendigo la soledad, una especie de testamento, si se quiere así, o por lo menos de balance, porque fatigan mis huellas, solo rutas de regreso, y sangra el sol de mis tardes, rojo descanso de incendios, sin más tema musical que la canción del silencio. Bendigo la soledad que me acompaña ya viejo, porque adiós y bienvenida son hojas secas al viento, inútil gramo de arcilla lo que parece universo, y empiezo a restar presencia y a sumar solo recuerdos. Bendigo la soledad que me acompaña ya viejo, porque ya nada me falta, de nada y todo soy dueño, y porque aprendí en jornadas de amor, esperanza y tiempo que la vida solo es vida cuando envejecen los sueños. Bendigo la soledad que me acompaña ya viejo. Y aquel 17 de agosto de 1985, en el Banco de la República, cuando recibe un homenaje, y es porque se está nombrando con el nombre de Luis Carlos, se está bautizando con el nombre de Luis Carlos González el área cultural del banco, ya enfermo, llevaba año y medio, digamos, enfermo. Él tuvo un accidente cerebrovascular, pequeño cerebrovascular, que causó algunos estragos, como suele suceder, y entonces, sin embargo, se sienta y escribe las décimas con las que agradece el homenaje, y que serían a la postre lo último que escribiría y leería en su vida. Y les quiero compartir para quienes no las conocen. Nunca ha sido más enano el idioma en mi expresión como es en esta ocasión de derroche pereirano. Luchando están mano a mano, muy generosa intención y golpes de corazón tratando de comprender algo que a mi parecer es noble exageración. La sala de la cultura, con mi nombre y apellido, salvaguarda del olvido a bobo de abarcadura. La sala que se inaugura debe otro nombre lucir, de alguien de mejor decir, o alguien de decir mejor, sabio, erudito, doctor y ducho para escribir. No obstante, yo les perdono su tan generoso error, y mi gratitud es flor que constantemente abono. No morirá de abandono mi fiel gratitud de anciano, y el cariño comarcano que a mi memoria no escapa será flor en mi solapa, guante de seda en mi mano. Que les perdone la vida tan noble exageración, deparando mi ocasión para bien correspondida.
Queda el alma confundida con hechos como el presente, y quien lo negare miente como cobarde villano, sin fiel apretón de manos ni ademán de buena gente. Dios bendiga el aguardiente y el cariño pereirano. Antes de terminar, quiero unirme aquí con este Cristo y Luis Carlos en su primera comunión para hacerles una petición a manera de aviso parroquial, de ruego. Se murió sin haber logrado que la mayoría de los pereiranos entendieran, supieran, aceptaran, comprendieran lo que dice la ruana. Convirtieron a la ruana en casi que en su segundo himno, y eso lo agradeció siempre, pero qué tristeza. Les voy a apuntar por qué. Como ustedes han visto, han oído, las figuras que Luis Carlos maneja, las metáforas y demás en su obra, con cualquier palabra que se cambien, cambian el sentido. Miremos esto. Lo que van a ver ahora es la letra original de la ruana. Donde está el rojo es donde se cometen los errores. Y yo sé que algunos van así por ahí, yo lo canto así, y es entendible. La mayoría aprendimos la ruana porque otro la cantó, y si ese la cantó mal, a eso no sonó. Pero miremos y verán, miren esto. La capa no se rompe para hacer ruanas, eso es una figura que es simplemente de costura, sino para hacer. La capa de ese viejo hidalgo cambia su sentido y se convierte en nuestra ruana. La capa del viejo hidalgo se rompe para hacer ruana, y 4 rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora, no fue, es fundadora, sigue siendo fundadora. De pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó las montañas. Mire aquí, la mayoría dice se tragó la montaña, le cambian una S. Miren la diferencia. Ese perro va con el fundador, ese perro va con el colonizador, ese perro traga distancias, ese perro traga montañas, porque las camina con el fundador. Este perro, de que se tragó la montaña, se perdió. Está más perdido que quién sabe qué. Está perdido la montaña, lo tragó la montaña. Cambia el sentido. Este perro se tragó las montañas porque va con el colonizador. Abrigo del macho, comida de curso, país, sombra fiel de los abuelos. No está hablando de sus abuelos, no son mis abuelos, sino los abuelos en general, y tesoro de la patria. Aquí viene algo que haya tenido ruana y haya puesto en ejercicio, sabe de qué estoy hablando. Que ahí no hay sabor sino calor, y es un calor de pecado dulce debajo de la ruana. Exactamente, un pellizcadero. Es un calor de pecado dulce, y es un dulce calor de faltas, no de faldas. Tiene que ver nada con la falda de la mujer, es de faltas. Grita con sus 4 puntas, no por sus 4 puntas, con sus 4 puntas, el abrazo de la ruana. Porque tengo noble ancestro. Ellos dicen doble ancestro, no, noble. ¿De quién? De Don Quijote y Quimbaya. Es un reconocimiento de 2 culturas que se encuentran, chocan, y ahí nace la ruana. Y no es una teoría científica para que cada uno salgan los expertos a decir no es cierto que la ruana viene de una capa castellana. Son figuras poéticas. Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya, hice una ruana antioqueña de una capa castellana. Por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana antigua me está obligando, es el alma. No en el alma, sino es el alma. ¿Qué me está obligando? Es el alma. El Instituto Municipal de Cultura pretende sacar ahora para el Día de la Peregrinidad, el 26 de septiembre, unos folleticos con una selección de algunos poemas de Luis Carlos. Entre esos poemas estamos sacando la ruana en su letra original, para que si alguno de ellos les llega a ustedes, por favor, léanla, muéstrenselo a los cantantes, a los amigos, digan, esta es, y sepan por qué. ¿Ah? No, sí, vuelvo y le digo, se murió sin que pudiera ver cómo se hacía, cómo se cantaba. Al que quiero aclarar, y lo hago aquí públicamente, tengo aquí uno de los integrantes del dueto Mejía y Valencia, que han sido defensores de la obra de Luis Carlos y han procurado estudiarla y leerla muy bien para cantarla como es, así que a ellos y a muchos otros artistas, no estoy generalizando, pero esto ustedes saben que lo cantamos por eso, porque es oral. Con la misma diapositiva con la que empecé me despido, termino agradeciéndoles de nuevo que han estado aquí. Espero que hayamos podido conseguir algo, 2 cosas. Una es un acercamiento a esa parte
biográfica de Luis Carlos, elemental y sencilla, sin entrar en muchos detalles. Habría mil cosas para hablar. Si nos sentamos a hablar simplemente de las coplas que hizo, de las décimas que hizo, eso sería toda una sesión muy larga. Pero queríamos, o la pretensión es que nos acerquemos a la temática de Luis Carlos, que dejemos de pensar que Luis Carlos es únicamente el de La Ruana. Es más, La Ruana no era ni siquiera un poema de los que más le gustaba a él, pues si les quiero confesar. Había otros, muchos más. Ustedes escucharon ahí párrafos aparte de algunos que tienen un mensaje muy diferente. ¿Cómo acercarse a Luis Carlos? Léanlo, aquí está, el Banco de la República está, usted viene a esta biblioteca, va al banco y dice, quiero que me presten asilo de versos, o anhelos, o retocando imágenes. No se lo lea todo porque se indigesta de una sola vez. Le hace un poema, le hace dos, punto, y se acabó. Así al azar, no tiene que saber nada. Vaya conociendo un poco más de esta poesía peregrina que, repito, es muy rica, no solamente por Luis Carlos, él es uno de los poetas, hay muchos más, hay otros que no lo son pero que se creen, y hay otros que aunque no se crean ni lo son, los califican como tal, y todo es respetuoso, y todo es respetable, pero no descalifiquemos a unos para calificar a otros. Y Luis Carlos hizo lo que tenía que hacer en su entorno y en su momento. Su poesía hay que mirarla en ese entonces. Su poesía tiene un valor ahora, pero no se puede tomar textualmente todo para simplemente descalificarlo porque no cuadra con el siglo XXI. Así que la invitación es, lean a Luis Carlos con el corazón, lean a Luis Carlos con el mismo sentimiento que están ustedes aquí y verá que alguna cosita se enriquecerá. De nuevo, muchas gracias al Instituto de Cultura por la invitación, a la gente de la biblioteca por el apoyo y a ustedes, bienvenidos siempre que nos podamos encontrar.